Bueno, mi nombre es Hugo Carretero y soy profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. La línea del sentido del humor, de la investigación sobre el sentido del humor, aquí en la Facultad de Psicología la empezamos con mi tesis doctoral. Yo terminé mi tesis doctoral en 2005, la iniciamos en 2001-2002 y a raíz de eso ya la temática me ha acompañado hasta el día de hoy. Cuando empecé, pues estaba un poco solo, digamos, en lo que es la investigación del sentido del humor. Sí, porque has investigado mucho sobre Claro, pero ya hay un grupo bastante consolidado de diferentes áreas. Se aborda el sentido del humor desde la psicología social, hay otro grupo que está encargado más de los procesos cognitivos involucrados en el sentido del humor, hay un enfoque más centrado en diferencias individuales y factores de personalidad que afectan al sentido del humor. Entonces ya abarcamos diferentes temáticas, pero si lo ubicamos en un espacio temporal, estaríamos hablando de que llevamos casi 15 años en la investigación del sentido del humor y publicando con aspectos relacionados al sentido del humor. Pues mira, fue un poco sin intención. Yo estaba trabajando en una temática totalmente distinta y en concreto estaba metido en cómo afectan los factores psicológicos en la salud, desde un parámetro psiconeuroinmunológico. Entonces, haciendo una revisión sobre psicología y salud, y factores psicológicos y salud, me encontré una revisión en una revista que se considera bastante importante dentro del área de la psicología, en Psychological Review, y vi que se hablaba de humor y salud. Entonces, para mí fue algo bastante sorprendente en el sentido que yo durante mi carrera, mi formación como psicólogo, nunca nadie me había hablado del humor, ni de la risa, ni nada vinculado. Entonces me sorprendió, digo, fue como, mira, se está investigando desde la psicología el humor, desde mi desconocimiento absoluto. Entonces yo archivé el artículo, lo almacené y yo seguí mi tesis doctoral. Y lo almacené para buscarlo como hobby. Entonces empecé a leer como hobby sobre humor. Empecé como humor y salud. Entonces me di cuenta que no tenía no tenía ningún tipo de referente conceptual sobre qué era el humor. Empecé a tirar de enfoques clásicos, autores clásicos, hasta que vi en un momento dado que me llevaba más tiempo leer sobre el humor porque me atrapó, me sedujo, que lo que estaba haciendo como supuesta tesis doctoral. Y decidí que por qué no dejarla. O sea, por qué no dejar mi tesis doctoral donde la tenía y por qué no hacer una tesis doctoral sobre el humor. Se lo propuse a mis directores. Al principio, pues bueno, la respuesta fue de incredulidad. ¿Cómo vas a cambiar la tesis doctoral y con un tema como el sentido del humor? ¿Hasta qué punto el sentido del humor puede tener relevancia, importancia? Ninguno de mis directores eran expertos en la temática. Bueno, me animaron, me dijeron que si yo lo veía claro, que iba a ser una tarea bastante difícil, pero que si me apetecía, y dijimos, bueno, vamos allá. Y bueno, aquí estoy. Supuestamente ha llevado a buen puerto la temática. El inicio fue establecer una especie de perfil psicológico que nos llevara a tener ciertas preferencias humorísticas. Entonces, los primeros acercamientos fueron coger diferentes tipos de humor. Hicimos un barrido, periódicos, webs, etc. Y categorizamos diferentes tipos de humor. Humor sexual, juegos de palabras, humor sin sentido, humor negro. Y dentro de esas categorías estaba el humor de denigración. Cuando empezamos a trabajar con el humor de denigración, o cuando alguien empieza a trabajar con el humor de denigración, lo que se da cuenta es que una de las principales, o la teoría más clásica que hay, entre otras, pero una de las teorías más clásicas sobre el estudio del humor, tiene que ver sobre el humor de denigración. Si quieres saber de qué nos reímos y por qué, o qué nos divierte y por qué, tienes que encontrar a quién ridiculizamos y por qué. Entonces, al principio eran diferentes tipos de humor, pero a pesar de que era una teoría muy clásica, el enfoque del humor de denigración, sí encontramos que había datos o lagunas muy importantes por explorar. Y en concreto implicaciones sobre el humor sexista, que es un tipo de humor de denigración, el humor donde se ridiculiza a un sexo, en este caso nos hemos enfocado a la mujer, el humor donde se ridiculiza a la mujer, y veíamos que podía tener bastante relevancia o alcance estudiarlo. Entonces empezamos a tirar del hilo y aunque tenemos estudios sobre otros tipos de humor de denigración, fundamentalmente nos centramos en el humor de denigración sexista, también por vinculación a los estudios que se están llevando en la facultad. En la Facultad de Psicología hay un grupo muy fuerte de investigación sobre género y entonces unimos fuerzas y una cosa llevó a la otra y esa ha sido la razón por la que ahora estamos trabajando con el humor sexista.